sección de enigmas y misterios de podcast 10 minutos más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Buenas tardes, compañeros. Hoy vengo a hablaros de ese enigma, de ese misterio, de esa pregunta inconclusa que nos habla de la soledad del escritor. Ese cerrojo invisible que habita el universo del escritor y que de alguna manera no le permite estar acompañado por nadie porque necesita esa soledad para poder concentrarse. Claro, hay una imagen persistente que acompaña al oficio de escribir, la del autor aislado, encerrado y apartado del mundo como un ermitaño para poder crear. Ese escritor que se va a la montaña, como ocurre en la novela de Stephen King, en el Hotel Overlook, en El Resplandor, una figura silenciosa, casi retirada, que parece necesitar la distancia como una condición imprescindible, indispensable, para que exista la literatura, para que pueda evocar a las musas. Pero tal vez esa imagen está incompleta o sea una imagen confusa que no vaya con la imagen del escritor, ¿no? Tampoco el escritor también ha sido relacionado con alguien bohemio, alguien que siempre ha tenido que, de alguna manera, estar relacionado con ciertos vicios, y no siempre es el caso. El oficio del escritor no se limita a retirarse del mundo, está gestando otro mundo. Y ahí es donde vamos, porque escribir no es solo ordenar palabras, es construir leyes invisibles, mundos, tensiones, destinos que todavía no existen, pero que ya exigen de alguna manera una coherencia. Es levantar un universo, alzar muros, unos muros narrativos que no aparecen de golpe, sino que nacen poco a partir de las páginas y se van convirtiendo en ciudades y en mundos en los que habitan los personajes que al final terminamos creando. Es un mundo que se gesta desde la nada, desde esa nada que bulle en la imaginación, en la cabeza del escritor, en su mente. Crece en los márgenes de la vida cotidiana, al igual que crece en los márgenes de las páginas, y en ese espacio intermedio donde la realidad sigue un curso, su curso, mientras algo paralelo comienza a tomar forma. Mientras el escritor camina, escucha o conversa por la calle con un amigo tomando un café, hay algo que no se detiene. Una escena no resuelta sigue buscando un desenlace. Un personaje duda. Un conflicto que aún no encuentra una salida. Ese mundo no espera a ser escrito, nos acompaña a los escritores. Se infiltra de alguna manera, se permea, persiste continuamente en nuestra vida. Y entonces es cuando ocurre ese momento que es casi imperceptible, pero que está ahí. El escritor, aparentemente presente, responde, escucha, incluso sonríe ante ciertas ideas que le susurran al oído. Y no estamos locos, ¿no? Lo único que hay un leve desfase, una mínima distancia entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro de la mente del escritor. Porque más allá de su mirada, más allá de sus ojos, la historia continúa avanzando. Es posible que estéis hablando alguna vez o estén hablando algunos amigos con un escritor y consideren que no está donde allí, ¿no? Tomando un café, sino que está en otro mundo. Claro, está en su mundo. Y ahí es donde aparece el cerrojo, ahí es donde estamos el cerrojo de la realidad y nos aislamos. Y eso también nos ocurre en nuestra habitación cuando escribimos. Realmente no es una puerta física, no es una ventana que pueda verse, no es una huida del mundo, es un gesto interno que es bajar el volumen de la realidad prácticamente para no perder el hilo de algo que continúa en tu cabeza y que todavía es frágil y puede ser que desaparezca.
como un sueño cuando te acabas de despertar. Y no quieres perder ese sueño, quieres recordarlo, quieres darle estructura, quieres darle fuerza, darle unos pilares que lo consoliden. Y desde fuera, pues bueno, puede parecer ausencia lo que sentimos hacia la persona que está enfrente nuestra, pero desde dentro ese autor lo que siente es una concentración infinita que no puede perder. En un autobús o en cualquier sitio, pues nos metemos en nuestros adentros y parece de algún modo que, no, que nos vamos a otro mundo, que nos vamos a la inopia. Y realmente no es que estemos ignorando lo que ocurre a nuestro alrededor, estamos protegiendo lo que tenemos en nuestra cabeza para que no se rompa, porque como bien decía antes, es frágil, entonces hay que consolidarlo. Y la única manera de consolidarlo es a través del papel, a través de la tinta. Y es entonces cuando sucede algo difícil de explicar. Los personajes empiezan a hablar. Y cuando te hablan, ya no te hablan como voces externas, sino como intuiciones claras, inevitables de que algo está ocurriendo en sus vidas. Y en ese momento ya saben, cuando tienen voz, que ya habitan ese universo que tú acabas de crear. Acabas de crear otro universo dentro del multiverso que es tu obra. Y el próximo giro, pues aparece sin apenas esfuerzo. La solución a un conflicto surge de repente. Una decisión condena o salva a alguien. Una escena cambia sin previo aviso su futuro. Y poco a poco el escritor deja de sentir que lo controla todo. Y hay momentos en que los personajes ya comienzan a resistirse, adquieren vida, tienen emociones. No quieren hacer lo que se les pedía que hicieran, lo que estaba previsto en nuestra historia. No aceptan que el destino que tú le has asignado se cumpla, sino que ellos prefieren desviarse. Se rebelan y el escritor, lejos de imponer su voluntad, los escucha, duda y reescribe. Reescribe y finalmente quizá no les dé muerte, sino que continúen su vida. Y ahí ocurre el verdadero desplazamiento de mente, la verdadera apertura en lo que es el escritor. La historia deja de comportarse como algo diseñado, como algo estructurado, como algo que está cerrado, como un mapa, y pasa a ser parte de una brújula, un sistema que responde a algo mucho más dinámico. El escritor ya no siente que decide cada paso de los personajes, sino que recibe señales de ellos, giros que llevan a otros momentos y antes de ser pensados incluso cambian lo que es la estructura de la trama. Soluciones que parecen ser elegidas por otro y escenas que exigen existir de una forma concreta que no habíamos pensado desde un primer momento. Y entonces surge esa sospecha inquietante. ¿Y si el escritor no está creando un mundo, sino entrando en uno que empieza a organizarse por sí mismo? Ya forma parte de ese universo. En ese punto, el equilibrio se invierte. Los personajes ya no solo viven dentro de la historia, empiezan a influir en quien la escribe. Condicionan decisiones, desvían tramas, fuerzan cambios, como si también ellos quisieran decir algo, o como si quisieran sobrevivir, liberarse, rebelarse contra el destino que se les impuso. Y el escritor deja de ser una figura omnipotente, deja de ser un dios dentro de su historia para convertirse en uno más. Se convierte en algo más ambiguo, una especie de mediador, un intérprete, un psicólogo de esos personajes, a veces incluso un canal con lo que es la realidad misma que él vive. Y aquí os dejo la pregunta de hoy. Cuando escribís, ¿vosotros también os sentís solos? ¿O os sentís acompañado por todos esos personajes que habéis creado y que están a vuestro lado mientras escribís vuestras historias?